seguramente como usuarios o fruidores de la arquitectura, pues seguramente lo que yo diga va a ser bastante conocido y coloquial, a lo mejor dicho con otros nombres. Voy a separarme aquí un poco, no es que vaya yo a cantar, sino simplemente para estar más cerca de ustedes y poder sobre todo ver las imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, le propuse, si ustedes se fijan, tiene un título y un subtítulo. La idea central está en el título, es decir, es una propuesta axiológica, son 13 puntos, una especie como de guión. El sentido de organizar esto era sobre todo brindarles a los vigías del patrimonio y al público en general una metodología, una guía para poder identificar los valores de la arquitectura entendida como patrimonio. Y la segunda parte, la que se llama Cuando la modernidad conquistó el espíritu, forma parte, básicamente voy a ilustrar a manera de una herramienta con arquitectura religiosa los 13 ítems o elementos axiológicos. Es decir, el objetivo no es mostrar la arquitectura religiosa ni profundizar en ella, sino el material que tengo, que forma parte de un proyecto de investigación más grande, es utilizarla simplemente para mostrar. ¿Por qué la arquitectura religiosa? Porque generalmente es una arquitectura que didácticamente, para el ejercicio que intentaré mostrar hoy, sirve mucho porque todos hemos estado en iglesias, templos, sinagogas, todas presumen, digamos, una relación espiritual con algo mucho más importante, simbólicamente son elementos significativos para los usuarios de las ciudades y por eso me valgo un poco de la arquitectura religiosa, aunque insisto, no es el objetivo, por muchas imágenes de iglesias que van a ver, no es el objetivo historiográfico de la charla. Sí. Bueno, esta cita con la que abro es una cita de la historiadora argentina Marina Weissman, pues aparecida hace más o menos 10, 15 años probablemente. La cita sobre todo habla o enfatiza que el patrimonio de la arquitectura desde el ámbito cultural no es solamente lo museable o lo artístico o lo muy hermoso, sino que hay que aplicar un término de patrimonio mucho más amplio. No restringirnos a que en arquitectura el patrimonio es básicamente lo que parece como arte. ¿Sí? Evidentemente también lo es, pero hay que abrirnos y eso es un poco el sentido de la cita. El patrimonio puede ser cosas incluso que a nosotros nos parecen feas. A lo mejor ves una casa, una iglesia, un templo y te parece muy fea la iglesia y dices, ¿qué iglesia tan fea? ¿Por qué no la demuelen? No, es que a lo mejor tiene una serie de valores que no son artísticos, sino son de otra índole y por lo mismo subyace la idea de patrimonio cultural. Entonces, básicamente esta es la cita y bueno, imágenes de las 3 etapas importantes, mesoamericana, colonial y ya más contemporánea, del siglo XIX, en este caso de México, mi país. ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones iniciales, tampoco se trata de ser una charla específicamente filosófico-axiológica, simplemente como vamos a introducirnos al tema de los valores en la arquitectura, pues hay que simplemente tomar unas consideraciones iniciales. Primero, la palabra axiológica pues es la parte de la filosofía que estudia los valores, de ahí el título de la charla. Y segundo, pues que no intentamos en estos 40 minutos definir a profundidad lo que es el valor, simplemente debemos recordar que todas las ideas que se han vertido durante siglos de historia de la filosofía sobre el valor o los valores, pues están influenciadas por estos 4 términos, es decir, hay quien cree que los valores son objetivos, hay quien cree que son subjetivos, hay quien cree que son ideales, es decir, como Platón, es decir, que ni siquiera los podemos ver, están en la idea, en un universo alterno, intelectual de ideas, y que ahí están los valores, y que lo que vemos simplemente es un reflejo imperfecto de los valores incólumes y absolutos que están en un universo alterno. Entonces, hay quien sostiene desde este punto de vista platónico esta idea, o desde una contemporaneidad que somos capaces de decir, pues simplemente los valores son relativos, a ti te gusta esto, a mí no me gusta, a ti te gustan las mujeres así, a mí no me gustan así, a mí me gustan los hombres, a mí así. Entonces, en una comodidad contemporánea decimos, mira, los valores son relativos, ¿no? Entonces no hay que discutir, tú tienes tus valores, yo los míos, y la vida sigue sin problemas. Estas, digamos, 4
tensiones o estos 4 puntos son justamente los que inclusive pueden confundir la maraña axiológica el andamiaje para entrarle al patrimonio. ¿Por qué? Porque si tú vas a valorar un edificio patrimonial, pues no faltará el político que te dice, no, es que mira, los valores son relativos, es que pues aquí la cosa es subjetiva, en fin. No, hay que situarnos desde una profundidad. Bueno, si tus valores son relativos, defiende filosóficamente esto, o si son objetivos, defiéndelo también, no en la superficialidad simplemente de estas 4 palabras. ¿La que sigue? Bueno, en esta maraña, digamos, de los conceptos axiológicos, pues hay varias ideas importantes. Hay quien dice que los valores tienen una vida parasitaria, es decir, si yo valoro, por ejemplo, este reloj, pues bueno, creeríamos que desde el punto de vista que sostiene que los valores son elementos parasitarios, pues significaría que el reloj en sí mismo no tiene un valor, sino que es algo añadido por el usuario, es decir, el valor no está dentro del objeto, no le es inherente o inmanente al objeto, sino es como un parásito, es decir, yo le pongo valor porque yo soy el que lo uso. Si ya no funcionara este reloj, pues ya no tendría valor para mí, porque el valor es como un parásito que se pega al objeto. Si no hay objeto, yo no podría valorar algo que no tiene objeto, mental o físico, puesto que el valor necesita de algo que lo soporte. Esa es un poco la idea de cuando se dice que los valores son parásitos. También se dice que son autónomos entre sí. Esto significa que bueno, yo puedo valorar a lo mejor a mi hermano y decir, bueno, yo creo que es un buen ciudadano, es un valor, pero es un mal hijo, es un pésimo esposo y un mal hermano. Digo, no es que mi hermano sea eso, ¿no? Pero que cada valor es independiente entre sí. Esto es muy importante, la autonomía del valor, porque a veces pensamos que los valores unos con otros se vinculan, y entonces si es hermoso es artístico, si es artístico entonces es políticamente bueno, si es políticamente bueno entonces es social. No, cada valor es independiente. Lo social es una cosa, lo político es otro y lo estético es otro. Que en la práctica se manipule y se relacione unos con los otros, eso es otra cuestión. Después también habría que distinguir la diferencia entre valor y noción. Cuando yo digo lo bello, es un valor. Si yo digo la belleza, es una noción. Si ustedes se fijan, cambian en el artículo. La o el siempre antecede a una noción. La belleza o la fealdad. La belleza no es un valor. Lo bello sí es un valor. Cuando lleva el artículo lo, es cuando es ya la dimensión valorativa. Estas dos partes de noción y valor se relacionan entre sí, es decir, yo no puedo decir que una iglesia es bella si no tengo la idea de belleza. No puedo decir que una mujer es hermosa si no tengo en mi mente una idea de mujer hermosa, 2 puntos y un párrafo. Si ideas y valores se relacionan entre sí, uno hace modificar el otro, pero son dos cosas distintas. Después son históricos, es decir, significa que los valores, ya ustedes lo saben, los valores que tengo hoy no son los mismos que los valores que había en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque los valores no son inmutables. Así nuestras abuelitas nos digan, es que los valores son universales y ya no hay valores, o antes sí había valores. Lo que pasa es que antes había otros valores y hay hoy en día otros valores. No, ni siquiera toca decir cuáles son mejores o cuáles son peores. Los valores son los de cada momento histórico, punto, y no existe relación histórica de dependencia. Son temporales, por lo mismo, porque cada época tiene sus valores, y son culturales, porque evidentemente los valores colombianos son distintos de los valores mexicanos y de los valores venezolanos. Seguramente compartimos sustratos culturales similares porque pertenecemos pues a un tronco lingüístico, a una cultura latinoamericana, pero en lo particular son distintos, y a su vez los valores de Bogotá son distintos a los valores de Barranquilla, y los valores de Barranquilla serán distintos a una comunidad más pequeña. Entonces esto es muy importante, porque a la hora de abordar el patrimonio cultural, muchas veces a lo mejor decimos, es que no entienden el patrimonio de Barranquilla. ¿Por qué? Porque en Bogotá creen tal cosa y en cambio aquí creemos tal cosa.
Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, pues justamente para este tipo de diferencias culturales. ¿La que sigue? Y ya por último, hablando ahora sí de arquitectura en especial, pues simplemente recordaremos que hay muchos sistemas de valores. No voy a andar en ellos, los que son arquitectos no se pongan nerviosos, no me voy a ir hasta Vitruvio, Polión, del siglo I. Simplemente recordar que los ejercicios para tratar de acercarnos a los valores arquitectónicos han sido desde hace muchos siglos enunciados de muchas teorías de la arquitectura. La más antigua, que se tiene historiográficamente noticia, no significa que antes no hubiera, simplemente es la más antigua reseñada en el documento. Pues por ejemplo Vitruvio decía que los valores arquitectónicos son tres: la función, la belleza y la solidez. Y esos eran los tres grandes valores de la arquitectura. Para él le funcionaron, bueno, para la Roma del siglo I a lo mejor funcionaron, pero no significa que por eso hoy tengamos necesariamente que únicamente ver tres valores en la arquitectura, pues porque ya pasaron 20 siglos. Alberti en el siglo XV pues igual sumó un valor distinto, la Conchinitas. En lugar de que fueran los tres, la utilidad, la soledad y belleza, que son valores vitruvianos, le sumó uno que era la Conchinitas. La Conchinitas significa literalmente como armonía, pero no era un concepto estético propiamente de armonía. Cuando uno dice algo es armónico estéticamente, uno se imagina que hay una composición que se lleva bien el todo con la parte. No, la Conchinitas era mucho más que eso, era un cuarto valor producto de los tres anteriores. O sea, cuando existían los tres primeros, entonces existía el cuarto valor. ¿Seguimos? O por traer simplemente un caso mexicano, un arquitecto de mediados del siglo XX en México postuló, insisto, no es nada nuevo bajo el sol, postuló cuatro valores, ¿no? Lo bello, lo lógico, lo útil y social. Se le llamó la teoría del blues, pues por las iniciales de estos cuatro valores. Lo bello, que era un valor pues muy reconocido en la arquitectura; lo lógico, que implicaba el valor de lo verdadero, si algo era verdadero o si algo era falso en la arquitectura. Para él, por ejemplo, una trave de madera que se pinta de mármol, bueno, pues era falsa, porque parece mármol, pero es de madera. Entonces eso era pues lo que él criticaría en el valor de lo lógico. O lo útil, cuando él hablaba en dos aspectos: lo útil por una estructura que sostiene un techo, o lo útil cuando es económicamente bueno y entonces lo compro y es útil, conveniente. Y por último, lo social, que él dividía en dos: en lo social, cuando la arquitectura educaba, estamos hablando de los años 40, cuando se pensaba que la labor de la arquitectura era educar a la gente; y lo social como el reconocimiento en la arquitectura de las costumbres locales. ¿La que sigue? En fin, no me voy a ahondar en esto porque son simplemente para darle un espesor histórico de que existen muchas teorías sobre el valor. Bueno, ya por último, hablando ya de las 13 propuestas que les voy a mostrar, igualmente hemos dicho que los valores son históricos, son culturales. Bueno, los valores de hoy están influidos por las ideas que existen en la actualidad. En otras épocas hay otras corrientes de pensamiento que influyen a los valores. Ahí se ve una lista de cantidad de sistemas de pensamientos: el liberalismo, el positivismo, el marxismo, el leninismo, el trotskismo, etc. Obviamente los valores del trotskismo pues están influenciados por las ideologías políticas, pero los valores del positivismo pues están influenciados por otras ideas políticas. Entonces simplemente recordar que estos valores están siempre dentro de una vertiente más amplia del pensamiento, en este caso occidental. ¿La que sigue? Y ahora sí, la propuesta de 13 valores va a ser muy rápida. Bueno, son 13 puntos y cada una elegí una iglesia, ahí sí utilizando como herramienta meramente la arquitectura religiosa, de casos en la Ciudad de México, que creo yo que puede ilustrar. La idea es que, bueno, que esto puede ser, estos 13 valores pueden ser identificables en un edificio de oficinas, en una casa, en un centro deportivo, o sea, no exclusivamente en el ámbito del género arquitectónico, del religioso, la que sigue. Bueno, los 13 valores están agrupados en 3 paquetes distintos, es decir, no está la lista de 13, sino primero hay 4, después hay otro bloque y después hay otro bloque. Los he agrupado de esta manera y al primer bloque le llamo valores contextuales, que significa que el valor de la cosa, el valor del objeto,
depende del contexto cultural en donde se encuentra. Hemos visto la importancia de valorar el contexto cultural, y son estos cuatro: el valor histórico, el social, el simbólico y el urbanístico. Estos cuatro dependen mucho del contexto de cada lugar. Vamos viéndolos rápidamente. El valor histórico significa, por ejemplo, ahora que veíamos la casa donde se alojó Bolívar, ¿no?, en la calle Ancha. Bueno, pues ese edificio tendría un valor histórico. Lamentablemente se demolió, pero era un valor histórico. ¿Por qué? Pues porque Bolívar fue un personaje decisivo para la historia latinoamericana, y si durmió ahí, si comió ahí, si pernoctó ahí, o lo que haya hecho ahí, pues significa históricamente algo importante para la comunidad que lo está reconociendo. Entonces, esto simplemente es el valor histórico. Lo que para una comunidad es importante, para otra puede no serlo. Entonces, aunque el edificio sea feo, aunque el edificio esté económicamente destruido, históricamente, si algo pasó ahí para ese pueblo, entonces tiene el valor histórico. Y bueno, traigo como ejemplo, por decir algo, una iglesia de la comunidad anglicana. Por ejemplo, esta iglesia en la parte de abajo, del lado izquierdo, es la iglesia original de principios del siglo XX, y esta iglesia después, en el lado derecho, está la nueva iglesia. Bueno, esta iglesia nueva, porque la primera tuvo unos problemas de sismo, y entonces ustedes ven que se le cayó la techumbre. Sin embargo, históricamente era muy importante la primera iglesia, porque era el origen de la comunidad inglesa que ahí se reunía. Entonces, ¿qué ocurre? Que la segunda iglesia que vemos del lado derecho tomó elementos, sustrajo elementos de su primera iglesia y los puso en la nueva. ¿Por qué? Porque históricamente le recordaba las vidrieras, el retablo, la pila bautismal de la primera iglesia. La que sigue. Esta es la nueva iglesia anglicana, y si ustedes se fijan hasta arriba hay unos vitrales ahí neogóticos. ¿Por qué? Pues porque históricamente significaban para ellos la fundación de su primera iglesia. El retablo que se ve del lado derecho, ahí que se asoma, es el retablo original de la primera iglesia. Históricamente para ellos era importante la fundación del primer templo. La que sí. Y ahí vemos la pila bautismal, los vitrales y el retablo de 1901 traídos a una iglesia de 1980 y tantos. ¿Por qué? Porque históricamente le conceden un valor importante. ¿La que sí? Bueno, el valor social, seguimos con los valores contextuales, es cuando a una obra arquitectónica socialmente ha ayudado a armar redes sociales. Esto pues a los sociólogos lo podrán explicar mejor que yo. Cuando el bien cultural ayuda a cohesionar y a que armónicamente la comunidad funcione. Entonces, igualmente, puede haber una iglesia o puede haber un mercado que estéticamente nos parece muy feo y que un político diría: esto hay que demolerlo porque está muy feo este mercado y es una cuna de, qué sé yo, de negocios ilegales. Bueno, probablemente tenga razón desde el punto de vista jurídico, pero socialmente puede ser muy relevante ese mercado. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la forma que arma el conglomerado social, sus redes económicas y sociales, y entonces permite la cohesión de un grupo, aunque políticamente a lo mejor no nos parezca interesante. ¿La que sigue? Y bueno, qué mejor ejemplo para una cohesión de comunidad, ejemplificando con la arquitectura religiosa, que las sinagogas. Las sinagogas para la comunidad judía, aquí una comunidad judía sefaradí muy importante, es mucho más que el templo que se acude a rezar. Una sinagoga es el centro de convivencia de una comunidad integrada por miembros afines. Ahí no solo van a rezar al templo, también van a comprar sus productos o a fabricar sus productos alimenticios, también van a las celebraciones sociales. En algunas también les permiten velar a sus muertos. Simplemente pueden encontrarse y platicar ahí. No son nada más un templo donde se va a rezar y te sales y se cierra. Es un ámbito social de encuentro que es indispensable para una comunidad. Ustedes recuerdan inclusive que los judíos no pueden tomar un autobús o un vehículo que implique chispa para moverse a la sinagoga. O sea, yo no puedo, si fuera yo judío, no puedo tomar un autobús e ir a una sinagoga que está a 10 cuadras, como si ocurre con los católicos o otros credos. ¿Por qué? Porque se los prohíben sus creencias. Entonces tienen que ir caminando a su sinagoga.
Si no pueden ir caminando, tienen que hacer una nueva sinagoga más cerca. Por eso los judíos, cuando se van muriendo y van migrando en la zona urbana, se van haciendo nuevas sinagogas, porque no pueden ir a la anterior, porque está demasiado lejos. Si no se entiende esta relación social entre la sinagoga y el ámbito que le sirve, pues entonces el político no entiende esta relación. Dice, pues que quiten la sinagoga y hacemos otra por allá, que vayan allá. Es que no, si viven a 10 cuadras no pueden ir allá, porque no pueden caminar hasta allá y no pueden tomar un autobús. Entonces la cohesión social con el bien cultural es indispensable para comprender. Bueno, en fin, imágenes en este sentido, pues de la sinagoga que traigo de muestra, la que sigue. Es decir, la comunidad judía se reúne en muchos espacios, no solamente en el templo, sino hay muchas dependencias, inclusive en algunos lugares, centros deportivos y centros sociales, ahí hacen sus bodas. ¿Por qué? Porque, insisto, está amarrado socialmente con el bien cultural, la que sigue. El tercero es el valor simbólico, es decir, esto es cuando para un conglomerado social un bien es simbólicamente muy importante. Insisto, puede estar muy fea una plaza, pero a lo mejor simbólicamente es muy importante para ese pueblo. La que sigue. Y bueno, qué mejor ejemplo que en el ámbito religioso en México que la Villa de Guadalupe. La Villa de Guadalupe es simbólicamente muy importante pues para los creyentes católicos mexicanos, que ya pues ronda como el 70%, no es ya el 98% que tenía hace 50 años, ya está hacia el 70%, y en algunos lugares, en algunas zonas del país está en 65%, es decir, va a la baja. Sin embargo, simbólicamente es muy importante para un católico, e inclusive para un no católico, la referencia simbólica, en este caso de una iglesia. Ustedes saben que del lado derecho, bueno, a lo mejor lo saben, está la Basílica Virreinal, ahí se asoma, y en cambio fue necesario hacer un nuevo edificio, pues porque los feligreses ya no cabían en la primera basílica. ¿Sí? Y bueno, simbólicamente es muy importante porque para el creyente cree que ahí se apareció la Virgen en el sayal de Juan Diego, que cuando se abrió el sayal salieron flores, y todo esto forma parte de una dimensión simbólica para el creyente. Entonces, si va a la villa, para él es un símbolo sagrado, no es un contenedor donde ora o reza, sino es su lugar donde su morenita reposa. Entonces, simbólicamente es muy importante. Igualmente, puede ser no visible, en este caso se trata de una iglesia muy grande, pero podría no serlo. La que sigue puede ser una ermita, a lo mejor un pueblo tiene una ermita o un cementerio que simbólicamente es muy importante, lo veremos después con los especialistas. O sea, un cementerio es algo simbólico. No puede decir el desarrollador inmobiliario, pues que la carretera pasa encima del cementerio y ahí hacemos la nueva urbanización. Es que simbólicamente ahí están mis muertos. O sea, no es algo deleznable. Y puede ser un cementerio muy feo, muy pobrecito, muy humilde, pero simbólicamente cargado de muchos elementos. La que sigue. Y por último, en el primer paquete, el valor urbanístico. Esto ya es mucho más a lo mejor palpable cuando sabemos que esa obra vale por la ubicación urbana o porque se ve mucho, porque está en una loma en lo alto, porque domina un ámbito arquitectónico y entonces se vuelve un hito para la ciudad. La que sigue. Y como ejemplo traigo un edificio en la Ciudad de México, en la zona centro-sur de la ciudad, que si ustedes se fijan en la imagen inferior, pues domina prácticamente toda esa zona de la ciudad. Es el templo, bueno, tiene un nombre larguísimo, el templo monumento al Purísimo Corazón de María, en la Colonia del Valle. Hasta arriba hay una imagen de concreto, toda la iglesia es de concreto, hay una imagen que pues muchos inclusive piensan que es varón, piensan que es Cristo. No, en realidad es una virgen, pero no importa si es hombre o mujer. Finalmente, en este caso, el valor urbano es que domina todo el ámbito. ¿Y eso qué significa? Que da un orden compositivo a la ciudad. Si la ciudad no tuviera hitos, sería una ciudad confusa y que no te puedes orientar. El que haya elementos sígnicos urbanamente hace que la ciudad se ordene en base a una jerarquía visual. La que sigue. Entonces, la iglesia, si se fijan, pues no es realmente muy alta, es una iglesia, vamos, hay muchas de ese tamaño en la Ciudad de México, pero da la casualidad que esta iglesia
al lado es una zona habitacional predominantemente de 2 pisos, y de ahí coge su preponderancia urbana. Si esta iglesia estuviera rodeada de rascacielos, pues evidentemente su imagen urbana, su preponderancia urbana, ya no sería la misma, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, una vista del interior, simplemente para que vayan conociendo los templos, ¿no? Aquí está ya el resumen de los 4 valores contextuales, digamos, histórico, social, simbólico y urbano, y un poco la explicación y algunas observaciones que me parecen más bien como aclaraciones para que no se vaya a confundir. Por ejemplo, el valor histórico, ya lo dije, cada nación determina. Para un colombiano lo histórico es muy distinto que para un venezolano, entonces cada uno es respetable. El social, pues evidentemente es muy importante, porque si tú destruyes los patrimonios sociales, lo que estás alterando es el tejido. Si tú destruyes un elemento que es importante para una comunidad, estás destruyendo su tejido social, no estás destruyendo el mercado, estás destruyendo todo un tejido que está ahí, que subyace. Tercero, los valores simbólicos pues tienen muchos significados. Cuando nosotros tenemos algo simbólico que es destruido, pues evidentemente estás mermando en la idiosincrasia de ese pueblo. Y por último, también el valor urbano es producto a veces de la casualidad. Por ejemplo, veíamos ahora el centro cívico, bueno, hay una planeación urbana, pero muchas veces también es algo fortuito. A lo mejor esta iglesia que les mostraba pues fue la única que se hizo con esa altura en esa zona. Si fortuitamente hubiera habido rascacielos al lado, pues la iglesia no tendría este valor. Entonces también es una cuestión a veces fortuita su valor. Bueno, la que sigue, ahora pasamos al segundo paquete, para no cansarlos, los valores arquitectónicos. Estos son como valores muy profesionales, en el sentido de que son los que los arquitectos solemos formar y educar a nuestros alumnos. Son los que generalmente día con día en los talleres de la escuela tratamos de que el alumno se los meta en la cabeza como algo inamovible en la arquitectura. Bueno, vamos viéndolo rápidamente. El valor funcional, bueno, si un edificio funciona, pues entonces tiene un valor. ¿Esto qué significa? Si yo tengo mi casa y mi casa es funcional, para mí tiene un valor. Es cómoda, es confortable, tiene buena ventilación, tiene buena iluminación, no me salió muy cara. Ojo, la parte económica está dentro de la parte funcional, la pude pagar, la estoy pagando en hipoteca, es algo funcional para mí. A lo mejor mi mamá no podría vivir ahí porque tiene escaleras y no podría subir, pero para mí sí es funcional. De momento no necesito una rampa. Entonces lo funcional es en relación al usuario que la usa. Esto es lo que generalmente los alumnos siempre les insistimos, que algo es funcional o algo no es funcional. Y bueno, como ejemplo traigo una capilla de un asilo, es un asilo para ancianos, y entonces tenía que ser una iglesia, una capilla muy funcional. La que sigue. Y vean ustedes la planta del lado derecho, fíjense ustedes que tiene dividida en 3 partes. El altar está en el centro, y en 3 partes, en el triángulo, hay zonas para las bancas. ¿Por qué? Porque a esa iglesia van los enfermos, los ancianos que están enfermos, en muchos casos, entonces se colocan en un triángulo. Las monjas se colocan en otro triángulo. ¿Pero quién falta? Pues los familiares de los enfermos, que también van a misa y acuden con ellos. Entonces, los 3 grupos de usuarios son reconocidos por la planta arquitectónica para hacerla funcional. Si esta planta estuviera revuelta y las monjas se revuelven con los parientes y los parientes, entonces no sería funcional y dejaría de tener este valor funcional. La que sigue. Y bueno, imágenes de la iglesia. La que sigue. Nos vamos al valor estructural. Yo aquí les recomendaría no confundir este 6º valor con el 7º que ahora voy a mostrar. El valor estructural es cuando nosotros, digamos, encontramos que una obra es muy relevante en la idea estructural que se le ocurrió al arquitecto. Es decir, la idea para hacer una iglesia pues puede ser religiosamente muy importante, pero el arquitecto tiene que imaginar una forma o una idea para techarla. Esta idea puede ser muy convencional, techo plano, vigas, punto. O puede ser una idea inédita.
aquí no traigo el ejemplo, pero por decir algo, la catedral de aquí de la ciudad, yo cuando la visité me sorprendió, muy interesante, sobre todo para mí como arquitecto, la estructura que cubre el gran espacio de la catedral. Estructuralmente se me hizo extraordinario. A lo mejor urbanamente puedo decir si es buena o es mala. Socialmente, pues puedo, pero estructuralmente es muy buena porque tiene una cubierta que solamente una mente que podía dominar el cálculo y el conocimiento estructural pudo imaginar esa cubierta. Entonces, en este caso sería el valor estructural. Y bueno, traigo un ejemplo de una iglesia en México, la que sigue, y vean ustedes la planta, que es la que está del lado inferior izquierdo. Si ustedes analizan la planta, vean que es una planta muy tradicional, una planta cuadrada, bueno, rectangular, con columnas, si lo que llamamos en arquitectura una planta basilical. Pero vean ustedes qué diferente es en alzado en el espacio. O sea, vean cómo la planta es muy tradicional y nadie se imaginaría que el alzado sea así. ¿Por qué? Porque el arquitecto que hizo esto tenía que saber dominar el concreto y los paraboloides hiperbólicos, que es como esta familia de estructuras de concreto. Si no dominaba esto, entonces no hubiera podido hacer esta idea estructural para techarlo. Vean que las columnas están inclinadas y que además están torcidas, es decir, llevan una torsión, es como si torciéramos la columna. Si el arquitecto no dominase el ámbito estructural, no podría ser esta iglesia, cuyo valor, entre muchos otros, tiene este valor estructural. ¿Sí? Igualmente, de hecho, la capilla del lado derecho que vemos abajo es una capilla adicional a la iglesia. También estructuralmente es muy interesante. ¿La que sigue? Ahora, este es el que no deben ustedes, bueno, yo sugiero que no deben confundir con el punto anterior. El valor estructural es la idea para techar o sostener algo. El valor constructivo más bien reside en el aspecto más específico, como son los materiales o el sistema de construcción. A lo mejor estructuralmente no es una maravilla una iglesia, pero a lo mejor los materiales y el sistema constructivo sí es relevante. Entonces son dos cosas que pueden confundirse con el punto anterior. Vamos a ver un ejemplo. Una antes. Por ejemplo, miren, esta iglesia, esta fue de las primeras que se hizo en concreto armado, que además tiene la imagen aparente del concreto, es decir, los arquitectos decimos que es aparente cuando se ve que está hecha de concreto armado. Bueno, esta iglesia de concreto armado, vean ustedes que en su momento, en los años 40, pues fue muy novedosa, porque ninguna iglesia de concreto había mostrado su material de esta manera. Había otras anteriores que hacían de concreto, pero no se veía el concreto, se cubrían con cantería. Esta sí, vean ustedes que toda es de concreto y toda se muestra de concreto. Aquí el valor de esta iglesia es el material en el cual está hecho, concreto armado. Pero si se fijan, estructuralmente no es novedosa. La que sigue. Si ustedes ven el interior, vean que es una iglesia con una estructura de bóveda de medio cañón apuntado. O sea, las bóvedas de medio cañón apuntado se han usado desde hace 600 años. Entonces, estructuralmente, que es el punto anterior, no es relevante, pero constructivamente sí, porque se usó un concreto armado y se dejó aparente. Entonces, vean cómo a veces coincide la estructura y el material en su valor, pero no siempre, como esta. Su sistema constructivo y su material fue muy relevante, aunque estructuralmente es muy tradicional. ¿Sí? Vean ustedes, muros altos y bóvedas de medio cañón apuntado, estructuralmente no es relevante, pero sí lo es constructivamente. ¿La que sigue? El valor tipológico. Nosotros los arquitectos, cuando hablamos de tipología, entendemos algo que, bueno, brevemente lo voy a explicar. La tipología es como un modelo. La tipología es un modelo que de alguna manera a alguien se le ocurrió y entonces es copiado por muchas personas más. Es decir, a quien se le ocurrió la planta de cruz latina, es decir, una planta que tiene la forma de una cruz de Cristo, a quien se le ocurrió una planta de cruz latina fue a alguien. Sin embargo, esa planta de cruz latina se volvió un modelo. ¿Y cuántas iglesias ustedes conocen que entras y reconoces que hay una planta en forma de cruz? Cientos. ¿Qué significa? Que se volvió una tipología. Lo que fue una solución particular
Se copió muchas veces y se vuelve tipología. A esto llamamos el valor tipológico. Es decir, que una iglesia, en este caso en los ejemplos que estoy ya mostrando, tipológicamente se copia por muchos otros. Por ejemplo, miren, la iglesia de arriba es del año 41, ¿de acuerdo? Vean la iglesia del medio, que es del año 70, es decir, es 30 años después. La de arriba está en el norte de México y la de abajo está en el oriente de México. Y vean ustedes cómo la del medio es casi una copia de la de arriba. ¿Sí ven ustedes que incluso el interior es muy parecido? Tiene una torre campanario de un solo lado y la forma de paraboloide es muy similar. Y vean ustedes otra también en la Ciudad de México abajo, cómo las tres se parecen. ¿Cuál fue el inicio de la tipología? La de arriba, la más antigua. ¿Cuáles son las otras que copiaron? Bueno, las que copiaron están tomando la tipología de la de arriba. Entonces, si ustedes encuentran una iglesia que tipológicamente es representativa de una forma, de una planta, de un periodo, eso vale. ¿Por qué? Porque aunque sea no es una copia, sino que aunque sea un modelo, está reproduciendo un modelo que fue muy exitoso en otro lado. Y entonces el hecho de que esta iglesia reproduzca un modelo implica un valor que considero yo importante. ¿Verdad que sí? Ahí ven, por ejemplo, de repente en México se hicieron iglesias con formas esféricas. Entonces, la primera que se hizo, pues es la que arroja el modelo, y las otras arrojan la tipología. Todas tienen planta circular y todos tienen casquete esférico. Se vuelve una tipología. Y entonces, si encontráramos, por decir algo, en una población pequeñita mexicana, una iglesia similar, yo diría, bueno, es que esta iglesia que está en este pequeño poblado es representativa de la tipología de iglesias que están en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque copió al modelo, y aunque sea una inspiración, es importante porque es representativa en ese nuevo lugar. ¿La que sí? Bueno, ahí creo que faltó una imagen. Bueno, igualmente era una fachada que se parecía a la de arriba con la de abajo. ¿La que sigue? El valor autoral, y ya estamos al final del segundo paquete. Esto nos encanta a los arquitectos, que tenemos un ego del tamaño del mundo, ¿no? Así que para un arquitecto lo ideal, así, bueno, un arquitecto convencional, desde luego, ¿no? Para un arquitecto, pues el anhelo más grande es que se publique un libro de tu vida y tu obra, ¿no? Entonces pones Joshua, mi vida y mi obra en Barranquilla, ¿no? Bueno, para que todos te conozcan. Entonces, es como el sueño, es decir, el valor autoral, es que en efecto desde el Renacimiento se acendró la importancia individual del arquitecto. En la época medieval nadie le interesaba saber el nombre de quien había hecho la catedral gótica del siglo XIII, pero en la época del Renacimiento para acá se acendró el individualismo autoral. Hoy en día es muy importante saber quién es el arquitecto y saber si hizo más obras o si es la única. Justamente este es el valor. Y pongo un ejemplo incluso no comprobado en México. En la península de Baja California, muy cerca de Estados Unidos, está una población minera que es Santa Rosalía. Bueno, allá hay una iglesia que se dice que la hizo Eiffel. Se dice que realmente no hay una comprobación histórica, pero el imaginario colectivo se le atribuye a Eiffel. Al parecer, sí es esto era muy común a finales del 19 y principios del 20, que en Francia o en Bélgica exportaron estructuras metálicas a los países que los requerían. Entonces, el hecho de que sea una estructura metálica que se vino en barco y que se armó en un territorio minero, pues la gente que iba a Francia decía, es que mira, esta la hizo Eiffel, pero realmente no es un hecho científicamente comprobado, no existe una placa que diga que es de Eiffel. Sin embargo, en el imaginario colectivo, imposible que alguien la quiera quitar, porque cualquier habitante dice, no, esa es intocable, esa la hizo Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel. Entonces, ¿qué pasa? Que autoralmente adquiere una relevancia porque se considera que ese autor fue importante, por alguna razón, importante en mi país o importante en otro país. Entonces, este es el valor autoral, la que sigue. En cambio, por ejemplo, esta es una iglesia en México, en la ciudad, y a la izquierda ven ustedes esta pintura de este arquitecto que se llamó Mario Pani, y ven ustedes que abajo hay muchas obras suyas. Él fue un arquitecto
vinculado con el poder, hizo muchísimas obras en México, escuelas, hoteles, oficinas, casas, edificios colectivos de vivienda, pero solo hizo una iglesia, solo hizo una, la de arriba. Entonces, si desde el punto de vista arquitectónico, acuérdense que estamos en el paquete de lo arquitectónico, es importante porque es la única iglesia de ese señor. Si ese señor hubiera hecho 40, no tendría este mismo valor, pero como fue la única, pues entonces autoralmente vale distinto a las que alguien que hizo muchas obras de este tipo. ¿La que sigue? Y ahora por último, del paquete 10 es el valor ambiental o paisajístico, un valor que ha cobrado desde luego mucha relevancia de cara pues a las preocupaciones medioambientales en las cuales pues todo el mundo nos vemos envuelto. ¿Y esto qué significa? Cuando una obra de alguna manera contribuye a el equilibrio del medio ambiente o aprovecha el medio ambiente para crear confort al interior. La obra además paisajísticamente es armónica con su entorno natural y entonces se dice que tiene un valor agregado que es el valor ambiental o paisajístico. ¿Lo que sigue? Les traigo un ejemplo, por decir algo, esta iglesia, si ustedes se fijan, de los años 70 tiene la cruz afuera, si está el altar dentro de la iglesia, pero la cruz está afuera. Bueno, la gente que está aquí ambientalmente ve la cruz fuera. Desde luego esto no significa que no tenga connotaciones simbólicas. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza y Cristo, la naturaleza es Dios. Para un creyente la naturaleza es hecha por Dios. Entonces tiene una serie de connotaciones simbólicas. Pero lo interesante es que además pues la iglesia es muy fresca, tiene muy buena iluminación, la gente está muy contenta porque está viendo un paisaje. Entonces ambientalmente y paisajísticamente es una iglesia que cumple pues, se está confortable ahí, tiene buena iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue, o esta por ejemplo, que es un caso particular. En la imagen inferior izquierda ven ustedes que no tiene vitral, en cambio en la imagen del centro tiene un vitral. La capilla formaba parte de un convento de misioneros del Espíritu Santo. Entonces cuando el arquitecto hizo su iglesia la dejó sin vitral, porque claro, para el arquitecto el valor paisajístico es muy importante. El arquitecto dijo, bueno, aquí estoy y vean qué maravilloso jardín hay atrás, pues yo no voy a cerrarme a esa vista. Pero en cambio los frailes tienen otra mentalidad, no entienden el valor arquitectónico y entonces le dan más peso al valor religioso, y es muy respetable. ¿Por qué? Porque un fraile que está ahí sentado rezando se va a distraer cuando los pájaros caminen y se muevan allá afuera. Cuando pase el jardinero se puede distraer, y para un fraile lo más importante es el rezo. Entonces, ¿qué hicieron los frailes? La cubrieron de vitrales. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante la función religiosa que la función paisajística, y es desde luego comprensible, y entonces la iglesia hoy en día se encuentra con vitrales que no permiten ver el exterior paisajístico. La que sigue. Bueno, ahí están el paquete de valores que acabamos de ver, el valor funcional, no los voy a alcanzar, el valor estructural, que ya hemos dicho que no se debe confundir con el valor constructivo, que es el siguiente valor. La que sigue. El valor tipológico, recuerden ustedes que la tipología tiene que tener esta dimensión de ser copiada muchas veces. Una obra que nada más es única no es tipológica, tiene que haber muchas reproducciones de esa obra para que sea de tipología. El valor autoral también a veces puede ser circunstancial. A lo mejor un autor hizo 40 iglesias, pero una subsiste y las otras 39 las demolieron. Bueno, ahí, aunque haya hecho muchas iglesias, la que quedó es autoralmente importante porque las otras 39 la demolieron. Bueno, pasamos ahora sí a los tres últimos valores que los dejé al final porque son los valores que culturalmente nos son más afines cuando hablamos de arquitectura. Cuando hablamos de arquitectura de los siglos pasados, del siglo XIX, del siglo XVIII y para atrás, cuando vemos arquitectura muy antigua, generalmente le concedemos estos tres valores. Pero insisto, vean ustedes que antes de estos tres hubo 10 valores anteriores.
Lo que pasa es que estos tres son los que tradicionalmente la cultura occidental ha depositado en la arquitectura su papel, como si solamente fueran los únicos tres valores de la arquitectura, pero no lo es así, como lo he sostenido en esta plática. La que sigue. Bueno, el valor fruitivo es el valor de la fruición. La fruición es, digamos, en términos coloquiales, cuando tú disfrutas algo que te gusta. Esa es la fruición, el disfrute o el placer de algo. Evidentemente, cuando tú comes una comida que te gusta, hay fruición. Cuando tú descansas y regresas a tu casa cansado y descansas en tu sofá favorito, hay fruición. Cuando tú vas al cine y disfrutas la película, hay fruición. Puede ser de placer o de displacer. Es una cuestión de placer. Bueno, la arquitectura place o no place. Es decir, tú puedes disfrutar una fachada y dices, oye, qué bonita iglesia está, oye, qué bonito mercado, oye, está maravillosa tu casa, está hermosísima tu casa. Bueno, ese es el valor de la fruición, cuando tú te gusta algo y lo disfrutas. Entonces, aquí pues tiene que ver obviamente cuestiones subjetivas y objetivas y todo lo que veíamos al inicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí mi casa puede ser muy placentera, pero para mi pareja puede no ser placentera, o para mis invitados puede no serlo. Entonces, ¿qué significa ponerlo aquí? Bueno, que tú tienes que valorar qué tanto placer una obra brinda a la comunidad. Si esa iglesia le gusta mucho a la comunidad, aunque sea pintada en color rojo con amarillo chillón, bueno, pues si así les gusta a esa comunidad, yo no puedo cuestionar el placer o displacer que ellos tienen. Así les gusta su iglesia, pintada con 3 colores chillantes. Así les gusta. Y yo no puedo decir, no, es que el ICOMOS internacional dice que deben ser la gama de colores pasteles, porque eso es lo recomendable. No, así les gusta. Amarillo, negro y azul, en glorioso Technicolor. Es un valor de placer. Así disfrutan su patrimonio. Y yo no puedo imponer un disfrute que no es el mío. Como yo no puedo decirte, te tiene que gustar la película a fuerza. ¿Por qué si no me gustó? Es que te tiene que gustar. No me gustó. No me gusta esa mujer, me gusta esa. Y la mamá te dice, ¿estás seguro, mijo? ¿Te gusta esa mujer? Sí, mamá, sí me gusta. Bueno, ya tú eres el que vas a gozar tu relación con esta esposa. Bueno, eso ya parece sermón del domingo, ¿verdad? Pero bueno, así ocurre. Entonces el tema de la iglesia, pues evidentemente nos facilita esto, porque generalmente las iglesias se esfuerzan por generarnos placer. Una iglesia en la cual no te sientes placentero al interior, pues difícilmente podrás ponerte a rezar. Entonces las iglesias, si se fijan, siempre tienen una carga estética muy importante, porque para el fiel es muy importante primero sentir placer, y si sientes placer, entonces te puedes poner a orar. Y el placer, ojo, no es nada más lo visual, también puede ser cualquiera de los otros sentidos, puede ser el olfato, el oído. Si tú entras a una iglesia que huele mal, no te sientes placentero. Si entras a una iglesia que tienes calor, no te sientes con placer. Si entras a una iglesia que se oye el ruido, tú no puedes ponerte a rezar igual. Entonces el placer son todos los sentidos humanos, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, traigo ejemplos que para mí son muy placenteros, porque considero que estéticamente son muy relevantes, ¿no? ¿La que sigue? Vamos al penúltimo, el valor morfológico. Es decir, esto les gusta mucho, sobre todo desde el ámbito de los historiadores del arte. Ustedes cuando leen algún libro que está hecho por el historiador del arte, inmediatamente se van a dar cuenta que valora mucho el aspecto morfológico, es decir, el estilo arquitectónico de la obra. ¿Por qué le pongo valor morfológico y no estilístico? ¿Cuál es la razón? Porque para el siglo XX, los modernos se esforzaron mucho en decir que se apartaban de los estilos arquitectónicos. Es decir, decirle al que hizo el centro cívico que era en estilo moderno hubiera sido un insulto. ¿Por qué? Porque los modernos no querían ser un estilo, querían ser modernos, pero no estilo. La palabra estilo la relacionaban con el siglo XIX y atrás. Entonces la palabra estilo, digamos que estuvo proscrita o estuvo
fuera del ámbito del discurso arquitectónico del siglo XX. Por eso entonces se prefiere usar el término morfológico, porque el término morfológico es en forma de, alude al estilo, pero no menciona la palabra maldita que es el estilo, que les hace mucho ruido a los arquitectos. Si un arquitecto llega con el cliente y el cliente le dice: oiga, arquitecto, yo quiero que mi casa sea estilo californiano. Bueno, el arquitecto se puede poner a temblar, suda, empieza a sentirse incómodo porque la palabra estilo le causa un problema terrible, porque así se enseñó en su escuela que la palabra estilo estaba desterrada del discurso. Por eso es que prefiero utilizar la palabra morfológico, la que sigue. Y entonces encontramos, por ejemplo, vean ustedes las imágenes de abajo son la arquitectura de Le Corbusier, las dos de la izquierda, y arriba tenemos una iglesia, digamos, Le Corbusiana. Significa que es morfológicamente parecida a las obras que Le Corbusier hizo 20 años atrás. Entonces, estilísticamente esta iglesia es representativa porque tiene la morfología de Le Corbusier. La que sigue. O esta, por ejemplo, muy criticada en México. Del lado izquierdo está Ronchamp, en Francia, un hito de la arquitectura religiosa francesa, y del lado derecho está una iglesia que tiene un nombre kilométrico, Parroquia de la Esperanza de María en la Resurrección del Señor. Bueno, esta iglesia, si ustedes se fijan, de alguna manera emula la iglesia de Le Corbusier. ¿Es distinta? Pues sí es distinta, pero emula el arquitecto a la iglesia. Nos podrá parecer bonita o fea la iglesia, ese es el valor fruitivo, pero estilísticamente es representativa de la iglesia de Le Corbusier, y entonces tiene este valor meramente estilístico. Insisto, a lo mejor funcionalmente no lo es. La que sigue. Y ahora sí, para no cansarnos, vamos al valor artístico. Esto seguramente es un valor que ustedes tradicionalmente conceden a la arquitectura. El valor artístico es cuando una obra ha sido considerada relevante por muchas cosas. Puede ser porque está muy bien hecha, porque costó mucho trabajo, porque, hablando del siglo XX, porque arroja una nueva forma de entender al mundo. Digamos, hablando ya de un arte más contemporáneo. Cuando una obra de arte te brinda una forma distinta de entender el mundo, entonces artísticamente es muy relevante. Vamos a ver ejemplos para mostrar esto. Bueno, y este es el último ejemplo que evidentemente voy a mostrar. Esta es una capilla que hizo Luis Barragán, un autor mexicano que pues fue un hito arquitectónico porque le dieron el premio Pritzker en los años 80 y pues es nuestro único Pritzker, entonces es importante autoralmente hablando. Bueno, independientemente de que no supiéramos quién es el que la hace, esta iglesia brindó una nueva forma de ver el espacio religioso. Miren ustedes, del lado izquierdo es el convento y al centro, a la izquierda, ven ustedes la capilla, ahí se ven las bancas. Uno entra por este patio, pasa uno por la celosía y entra uno a la iglesia. Arriba ustedes ven una capilla doméstica, una capilla de monjas. Estas eran las capillas que se hacían en la época colonial. Los que están empapados en la arquitectura colonial, en las monjas, recordarán dónde se colocaban las monjas. En una iglesia colonial, las monjas iban en los coros ocultas y tras un velo negro. O sea, a pesar de que era el edificio más importante para ellas, las pobres estaban allá atrás, cubiertas por un velo negro para que nadie las viera y en el lugar más alejado del altar. O sea, a pesar de que la iglesia era para ellas. Y en cambio, ¿dónde estaban los fieles? Al frente, adelante, muy a gusto, frente al altar. Las iglesias, entonces, el usuario principal estaba atrás y el usuario secundario estaba adelante. ¿Por qué? Pues porque así en la mentalidad de Reinal se entendía el papel de las monjas. Barragán lo que hace es algo muy diferente, invierte el esquema, por eso puse la imagen de arriba, invierte el esquema, dice, si una iglesia de monjas, el usuario principal son las monjas, que ellas vayan en el lugar más importante, y los parientes que van a ver a las monjas que se pongan de un lado, no tras un velo, pero sí de lado para que no molesten. Entonces invirtió el esquema tradicional de una capilla de monjas, brindó una nueva forma de entender el espacio religioso de las monjas. La que sigue. Y ahora sí, miren, ustedes entran como fieles, entran por ahí y entrarían a esa celosía y desde ahí los fieles externos de ladito
y ocultos tras la celosía los fieles toman la misa. En cambio las monjas la toman desde el lugar más importante, puesto que es para ellas. Invirtió el esquema tradicional de un convento de monjas. La que sigue. Esto independientemente de los valores estéticos o artísticos que podríamos encontrar, ¿no? La que sigue. Y ya por último los 3 valores, insisto, ya para terminar, estos 3 valores son los que secularmente se le han concedido a la arquitectura. Mucha gente cree que son los únicos que tiene la arquitectura, cuando es de estilo tal, es preciosa y es artística. Entonces se tiene que conservar. Pero no, cuando ustedes se enfrentan al patrimonio del siglo XX, no podemos restringir el valor del centro cívico, el valor del banco agrario, no lo podemos restringir a estos 3 valores porque no fueron hechos solo con estos 3 valores. Tenemos que ver los otros 10, porque el movimiento moderno es producto de una mentalidad distinta que no se restringe a 3 valores nada más. ¿La que sigue? Y bueno, ya para terminar y no cansarlos, simplemente algunas recomendaciones finales de esto. Es decir, yo presento estos 13 valores, insisto, no es el hilo negro, seguramente todos ustedes los conocen y los han estado en contacto con estas 13 formas de valorar. Simplemente los presento agrupados en 3 paquetes distintos y a manera un poco de estructura para el siglo XX, pero no es, si ustedes, a lo mejor algunos de ustedes me dicen, no, es que yo encontré un 14º valor, pues está bien, para ti son 14, y otro me dirá, no, es que el 5 y el 6 es el mismo. Bueno, pues entonces son 12 para ti. O sea, no pasa nada, es una propuesta, no intenta hacer una regla de la arquitectura, ¿no? Es simplemente una propuesta que me sirve a mí para ordenar mi mente. Es la forma como yo axiológicamente enfrento el patrimonio, pero puede no serle a alguien totalmente satisfactorio. Los valores son independientes entre sí. Acuérdense que los 13 valores son independientes, entonces alguien puede encontrar 12 valores en una obra, o 11, o 10, o 4, o 5. No tienen que estar los 13, ¿no? Porque imagínense ustedes que queramos encontrar los 13 siempre, pues no. Mi departamento donde vivo en México, pues no tiene ningún valor histórico, ¿no? Ningún presidente ha dormido ahí, no ha estado nadie importante como para que digas históricamente es muy importante el departamento donde vive Iván. Entonces no tenemos que encontrar los 13 valores siempre, pero sí, cuando tú ves una obra que quieres catalogar e inventariar como bien de interés nacional, trata de buscar cuántos de estos valores cumple, porque entre más cumple, pues más será reconocible para el Estado este valor. Bueno, pues muchas gracias por su atención y paciencia.